mountains and sea. You are treading our paths for me. God of the seasons and sky, you have always been holding my life. Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights. Let you take control of the surrendered life. So I put my trust in the one who created the stars and the sun. Oh, you are eternally kind, always faithful and endlessly wise. Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights. Let you take control of the surrendered life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights. Let you take control of the surrendered life. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Bendiciones. Aquí estoy al lado del apóstol para variar. ¿Verdad? Qué bueno que están con nosotros en esta noche. Hoy tenemos un tema bien importante. Vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Jesucristo. Vamos a hablar del rapto en esta noche. Y luego de esta noche nos quedan 2 temas más. Sí, queremos hablar sobre la gran tribulación y luego el milenio. Y la restauración de todas las cosas. Amén. Así es que no se lo pueden perder porque es importante saber lo que dice al final del libro. Y al final del libro dice que nosotros vencemos. Amén. Porque Jesús ha vencido. Amén. Así que vamos a empezar con una palabra de oración. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias. Gracias por una nueva oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estudiar tu palabra, Señor, y qué tema tan importante, oh Señor, el de la venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Oh Señor, abre en nuestro entendimiento a las escrituras. Oh Señor, y abre nuestro corazón para poder entender, alinea nuestros pasos, Señor, y que Padre, este estudio de esta noche sea de gran impacto y de gran bendición. Bendecimos también a aquellos que se unen por YouTube en esta noche, pidiendo también que tu palabra pueda penetrar hacia cada una de las vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos. Cuando nosotros hablamos sobre la segunda venida de Cristo, nosotros tenemos que enfocarlo en 2 sentidos. Número 1, la venida de Jesucristo por sus santos y la venida de Jesucristo con sus santos. Okay. En otras palabras, que cuando nosotros hablamos de la venida de Cristo por sus santos, nos estamos refiriendo al arrebatamiento. Y cuando nosotros decimos que Jesucristo viene con sus santos, se refiere a que viene a la tierra a reinar. Entonces eso es muy importante que nosotros lo entendamos para entrar en el área del arrebatamiento. Hay una porción en la Sagrada Escritura, en el libro de Judas. Judas hace mención del primer profeta que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, que es Enoc, 7º desde Adán.
Y él dijo una profecía que si ustedes van al libro de Judas, Judas nada más tiene un solo capítulo, en el verso 14 dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas estas cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En otras palabras, Judas hace mención de este profeta Enoc. Enoc es séptimo de Adán. Y si uno va a la genealogía de Enoc en el libro de Génesis, va a encontrar que seguramente Enoc conoció a Adán por los años que vivió Enoc, porque fue el séptimo en la generación de Adán. Y entonces la palabra de Dios dice que este profeta, antes del diluvio, comenzó a profetizar que el Señor iba a venir un día a hacer juicio sobre el mundo, sobre todas las naciones, y a pagarle a los impíos de acuerdo a sus hechos. Esta es la segunda parte de la venida del Señor. Es decir, que nosotros hablamos de la primera parte que tiene que ver con el arrebatamiento. Cuando nosotros hablamos del arrebatamiento, ustedes van a encontrar algunas personas que dicen, bueno, la Biblia no habla no menciona la palabra rapto. Y eso es cierto, la Biblia no menciona la palabra rapto. Si a alguien le dice a ustedes, bueno, la Biblia habla de rapto de la iglesia, no habla de rapto, pero la palabra arrebatamiento, que viene del griego harpazo, significa arrebatar, tomar como toma un ave rapiña, una presa que la levanta. Entonces, en ese sentido es que aparece la palabra arrebatamiento, que es un momento en la cual el Señor Jesucristo tomará a su iglesia, como el ave de rapiña que la levanta, se la va a llevar. Entonces, es importante que entendamos esto, que aunque la Biblia no menciona la palabra rapto, pero sí está la palabra arrebatamiento, que es el sinónimo en realidad de la palabra rapto. La pregunta importante es, ¿cómo se va a realizar el rapto? En Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 50 al 54 dice, pero esto yo digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción va a heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, que una cosa importante es que en el arrebatamiento el apóstol Pablo dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Indicando con esto que el arrebatamiento, para nosotros entrar a esa etapa, tiene que haber una transformación. Es como los astronautas no pueden ir al espacio y estar en el espacio si no tienen una vestidura especial. Entonces, lo que va a suceder, pastor, en esto es que Dios, a través del Señor Jesucristo, nos va a arrebatar a nosotros. Pero en el periodo que nosotros seamos arrebatados, va a resultar una transformación. Para nosotros poder entrar al nuevo mover. Ahora yo te iba a hacer una pregunta porque yo siempre tuve confusión entre lo que es, cuando uno lee la palabra de Dios, como tú dices, no aparece la palabra rapto, pero sí habla de la segunda venida del Señor. Y yo pensaba que era, ¿cómo digo? Como un solo evento, en el sentido de que posiblemente la iglesia iba a estar en la gran tribulación y todo eso. O sea, había una confusión en mí en cuanto a eso. Explícanos un poquito, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la segunda venida de Cristo, y también nosotros no vemos la palabra rapto,
Explícanos un poquito Sí, de eso. vamos a entrar en eso ahora. Ok. Pero nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que una cosa es la venida del Señor por su iglesia Ujú. y la venida del Señor con su Era lo que iglesia. te estaba diciendo. Okay. En otras palabras, cuando el Señor viene con su iglesia es que viene a reinar. Entonces esa es la manifestación visible. Va a haber una manifestación invisible que es cuando Él viene por su iglesia. Uh-huh. Que es el arrebatamiento. Que es el arrebatamiento que nosotros hablamos. Ahora, ¿cómo se va a producir? La palabra de Dios en Corintios, que leímos el capítulo 15, dice el verso 52, en un momento, en un abrir, con esta palabra, que la venida del Señor Jesucristo es como uno está palpitando. Es así. Va a ser que nadie podrá decir, algunos pueden decir, bueno, cuando venga el Señor, yo me agarro de alguien. No, usted no va a poder agarrarse de nadie porque es un momento, un abrir y cerrar de ojos. A mí me han dicho eso y yo digo, ya quisiera yo que se pudieran agarrar de la falda, del pantalón, pero no se va a poder. No se va a poder, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice aquí que se va a tocar la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En otras palabras, la venida del Señor Jesucristo es importante porque es el momento, no solamente que el Señor viene a buscar su iglesia de los que están vivos, sino la esperanza de todos aquellos que murieron, Amén. Que no pudieron ver al Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que la palabra de Dios dice, en un momento, los muertos en Cristo van a resucitar primero y nosotros vamos a ser transformados. Es decir, que el arrebatamiento es el acto que los muertos se levantan y resucitan y los que están vivos son transformados. Por eso es que es necesario que el Señor venga, por la esperanza, porque aquellos que murieron esperando la venida del Señor es muy importante que el Señor venga. Otra cosa que la palabra de Dios enseña, ¿cómo va a suceder el arrebatamiento? Primero, en el arrebatamiento los muertos van a resucitar. Y nosotros los vivos vamos a ser transformados juntamente con ellos. Y vamos a ser levantados, arrebatados, dice la palabra de Dios, a recibir al Señor y ahí estaremos siempre con el Señor. Esto no solamente lo dijo Pablo. Daniel escribió 533 años antes de Jesucristo venir. Él escribió en el capítulo 12, el verso 1 y 2, y dijo lo siguiente: en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, los hijos de Israel, y será tiempo de angustia. Por eso es que viene entonces el área de la persecución. Va a ser un tiempo de angustia, la cual no hubo desde antes de los tiempos, pero en aquel tiempo será liberado el pueblo de Dios. Y dice el versículo 2 de Daniel, capítulo 12, muchos de los que duermen se van a levantar del polvo de la tierra. Y serán despertados. Aleluya. Aleluya, del polvo y serán despertados. Y eso es muy interesante porque lo que han muerto en el Señor, la Biblia no dice que murieron, sino que están durmiendo. Entonces ellos van a ser despertados, dice Daniel. Pero Daniel añade algo más. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Lo que indica con esto es que en la venida del Señor no todo el mundo va a resucitar. Hay dos resurrecciones. La resurrección de vida, que tiene que ver con la iglesia, con los que han creído en el Señor Jesucristo, y una segunda resurrección para los malos, los que no conocieron al Señor.
que es Porque ese juicio va a ser después. después. Wow, okay. Por eso es que en la resurrección el Señor primero viene por su santo. Y ahí son resucitados, son transformados, son cambiados. Pero los otros muertos que no están en el Señor no se van a levantar, porque ellos se van a levantar, pero va a ser para vergüenza después, para juicio eterno. Esto lo dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo predicando en su ministerio en Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. Mire lo que dijo el Señor. De cierto os digo, el verso 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya, eso es ahora. Amén. Y entonces dice el versículo 25 del capítulo 5 de Juan, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. O sea, no son todos los muertos que van a resucitar. Nunca había notado esa diferencia. Sí, el Señor dice, no. Viene un momento en que la voz del Hijo de Dios va a sonar. Por eso es que dice que al tocar de la trompeta, el tocar de la trompeta es la voz de Dios que está diciendo a los muertos, como Ezequiel, entonces se van a levantar. Pero esos que se van a levantar, dice aquí, dice el mismo Señor Jesucristo, y los que la oigan van a vivir. Y entonces dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro van a oír la voz. Y los que hicieron lo bueno, dice el Señor, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo van a levantarse a resurrección de condenación. Pero hay una división que aunque la Biblia no lo separa, pero no hay una resurrección que todo el mundo va a resucitar al mismo tiempo, porque cuando uno va al libro de Apocalipsis uno va a encontrar la segunda muerte. Entonces la segunda muerte va a ser para aquellos que se van a levantar después. Una pregunta. Ese verso que tú acabas de leer dice que los que hicieron lo bueno, léelo otra vez. Que los que hicieron lo bueno van a salir la resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación. ¿Podría una persona entonces argumentar diciendo yo soy bueno? Define qué significa en ese contexto, que la gente sepa qué significa hacer lo bueno, porque es por buenas obras. ¿Cómo? O sea, porque hay mucha gente que va a decir, bueno, yo nunca he hecho lo malo. Es que la condenación depende si cree o no en el Señor Jesucristo. Y la condenación, dice el mismo Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, no dice es, también, el que cree, ¿cómo es? El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Es decir, que la condenación no va a depender de obras que tú hagas, porque no nos salvamos por obra, porque de lo contrario Cristo moriría en vano, pero Cristo murió en realidad para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero Tesalonicenses nos dice a nosotros algo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice Pablo aclarándole a los hermanos en cuanto a la resurrección. Él dice, hermano, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen, ni que tampoco se sientan tristes, como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también va a traer consigo a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, verso 15, lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron, que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Así con esa voz de mando, dice,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una aclaración que el Señor viene porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero Pablo dice algo más. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está la palabra arrebatado, tomado, levantado, que es lo que significa el rapto. Seremos arrebatados, dice, con ellos, o sea, con los muertos, en las nubes, porque el Señor cuando se fue y los discípulos lo vieron, los ángeles le dijeron, varones galileos que están ustedes mirando al cielo, este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá. Y él se fue en una nube. Y el Señor vendrá en una nube. Y nosotros iremos a recibirlo a él en las nubes. Así vamos a estar siempre con el Señor. Entonces, aquí dice, deja la porción ahí, dice que el Señor descenderá del cielo. Claro. Hay en una porción de la Biblia, en un pasaje, que habla de que todo ojo le verá. Claro. Entonces, ¿es ese momento en que todos lo verán? Explica la diferencia entre este momento que tú estás describiendo, del arrebatamiento, del rapto, donde dice que el Señor descenderá del cielo, y la diferencia, si hay alguna, de cuando dice que todo ojo le verá. Cuando dice que todo ojo le verá, en Apocalipsis dice lo que le traspasaron. Mateo habla en el capítulo 24, y si verán al Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo. Esa es la segunda manifestación. Cuando Él venga a reinar y venga a tomar posesión con los santos, entonces todo ojo le va a ver. Pero en esta Él va a descender para que nos reunamos con Él en las nubes. Eso es. Pero ahí el mundo no lo va a ver. Eso es. Para permitir entonces que se desarrolle en el mundo el gran período del anticristo y se revele el anticristo, se manifieste el anticristo y que el mundo llegue entonces al colmo del tiempo de Noé, del pecado. Entonces que el Señor tenga que venir. En otras palabras, cuando uno ve las escrituras, uno va a encontrar que el Señor Jesucristo en la primera vez viene por sus santos. Porque el Señor necesita recompensar a sus santos. Los que murieron en el Señor tienen que ser levantados primero. Y luego regresa con su santo para manifestarse al mundo. Para gobernar al mundo y dirigir al mundo. Y hay una cosa muy importante en Filipenses capítulo 3, verso 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, dice el versículo 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Entonces el Señor va a venir, ¿por quiénes? Por los que son ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay una pregunta muy interesante, pastor, en esto es, ¿y quiénes participarán en el arrebatamiento? Sí, porque el Señor también habló en una de que había que tener unos vestidos para poder entrar a la boda, que el que no estaba vestido no podía entrar. Sí, él habló de una parábola de que hizo una fiesta, invitó a todo el mundo y apareció uno que no tenía traje de boda. Y entonces él dijo, ¿cómo te atreviste a entrar a la fiesta sin traje de boda? Y entonces le dice, tómelo a este y sáquenlo afuera. La pregunta va a ser, ¿quiénes van a participar del arrebatamiento? Hay varias cosas que yo tengo aquí. Número uno, no todos los que asistan a la iglesia van a ser arrebatados.
Porque hay visitantes Ujú, y hay verdaderamente convertidos. ujú, Hay personas que pueden ser creyentes, o yo no diría creyentes, sino profesantes, ujú, pero que no dan testimonio de haber nacido de nuevo. ujú, Entonces, no hay garantía para ello. ujú. ¿Cómo una persona da testimonio de que ha nacido de nuevo? Bueno, primero para ser arrebatado, lo primero que tiene que suceder es que haya nacido de nuevo. A ver, En recibido al Juan- Señor. Sí, porque la palabra de Dios dice, el Señor mismo, en Juan 13, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no entrar. Ujú, ujú, No puede ver el reino de Dios. ujú. La pregunta ahora es, ¿y cómo sabe una persona que ha nacido de nuevo? Bueno, la palabra de Dios es clara. En Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. En una palabra, una persona que haya nacido de nuevo no puede vivir en la misma condición de antes. Ujú. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un Como el cambio. corito, hubo un cambio cuando de nuevo nací. Sí. La cosa que yo hacía ya no la Ya no la hago hago más. más. Entonces, la palabra de Dios dice lo que son de Cristo. Oye bien lo que dice. Han crucificado la carne con sus pasiones Ujú, y deseos. Pero el mismo Gálatas 5 dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, ujú, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales yo le amonesto que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso Los que está persisten en esa vida. claro, porque si usted ha nacido de nuevo, usted es una nueva criatura. Ujú. Y el Espíritu Santo pone su naturaleza y hay un cambio de transformación. Totalmente. Y Corintios capítulo 6, el versículo 9 al 11 dice, Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 6, verso 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos Mm, no heredarán el reino de Dios? Y le dice, no es rey, no se equivoquen, no se equivoque. que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En otras palabras, hay claridad. Ujú, O sea, si usted está viviendo en esa condición, dígalo que usted no va. ujú. No se vista que no va. No se vista porque no va a haber manera que usted va a entrar, porque la palabra de Dios no va a mentir ella misma. Y dice, y añade en 1 Corintios 6, el verso 11, y eso sí me gusta. Amén. Y esto era Amén. a algunos de ustedes, Amén. más ustedes ya han sido lavados, Amén. ya habéis sido santificados, Ujú. ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. En otras Amén. palabras, nosotros éramos así. Amén, así es, nos lo recuerda el Señor. El Señor. Acuérdense, antes de que se den Sí. mucho bombo, Tú eras así. tú eras así. Entonces nosotros vivíamos antes en delitos y pecados. Amén. Y éramos así. Pero tan pronto nacimos de nuevo, le dijimos al pecado no. Ujú, Y crucificamos la carne, como dice Gálatas, ujú. con sus deseos. Entonces, los que han nacido de nuevo son nuevas criaturas. Han crucificado la carne y además de crucificar la carne, no viven en esas cosas que dicen así porque la palabra de Dios dice no van a entrar. Ujú, Y otra cosa más, el número 3, dan fruto. ujú. Y el número 3, los que han recibido a Jesucristo viven continuamente purificándose Amén, amén, y lavando su ropa. amén. Y yo me acuerdo cuando el Señor le dio el ejemplo de lavarle los pies a sus discípulos. Ujú, Y estaba lavándole los pies a todos y cuando llegó donde Pedro
Pedro le dijo, Señor, no, tú no me vas a lavar a mí. Ujú. Entonces el Señor le dijo, si no permite que te lave, tú no tienes parte conmigo en el reino de Dios. Wow. Entonces Pedro le dijo, no, entonces no solamente los pies, Lávame, lávame, báñame. báñame completamente todo el cuerpo. Pero el Señor le dijo, los que han sido lavados no necesitan sino lavarse los pies. Ujú. ¿Qué significa eso? Sí. Que si tú has sido lavado, has sido justificado, has sido transformado, tú no necesitas arrepentirte todos los días. Ujú. Pero en el caminar diario, a medida que tú caminas, tú puedes decir una mentira, tú puedes decir algo, puedes cometer un pecado, te puede entrar una ira un día, le quiere dar a alguien o le quiere cualquier cosa. Entonces tú te arrepientes de eso que tú hiciste. Pero tú no vives en eso. Ujú. Tú no vives en el pecado. Ujú. Pero si tú amas el pecado, te sucede como dice el proverbio, que el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada, el cerdo lavado, que lo ha limpiado bien, a revolcarse en el cielo. Es como, si tú no has nacido de nuevo, por más que te bañen, volverás sucio. Tienes que nacer de nuevo, tienes que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos limpia. Amén. Nosotros no tenemos la habilidad de cambiar ni nuestra forma de pensar, ni nuestro corazón, ni nada así, sino el Espíritu Santo el que provoca ese cambio Amén. en nosotros. Amén. Y otra cosa muy importante, pastor, en esto, el libro de Apocalipsis, en su último capítulo 22, versos 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. En otras palabras, cuando vaya el momento de entrar a la ciudad, de entrar al milenio, si usted no se ha lavado, si usted no tiene sus ropas limpias, ahí está lo que le llaman el árbol de la vida, que se perdió en Edén, pero está ahí recuperado. Y dice el versículo 15, pero los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. Wow. En otra palabra, Apocalipsis le dice, mire, esto es el final. Si usted no es lavado, no es justificado, usted de seguro no va a tener parte en el arrebatamiento. Ahora, una pregunta, pastor, ¿qué pasará entonces con aquellos que se quedan, que no toman parte? Porque van a haber muchas personas que están en la iglesia, que asisten, y que puede ser que vayan domingo tras domingo, que vayan a todos los servicios, no se hayan convertido. Sí, así es. Mucha gente así. Y entonces no tienen compromiso con el Señor y dicen, no, yo puedo vivir mi vida porque el Señor es misericordioso. No es asunto de misericordia, simplemente es un asunto de vida. Pero ¿qué pasará con eso? Esas personas, lamentablemente, se van a quedar acá para ser dirigidos durante el nuevo gobierno mundial del anticristo. En otras palabras, se quedan, pero ahora entra otra etapa, que es que vamos a estar hablando después, que es la etapa de la tribulación, donde el anticristo va a aparecer. Y esas personas entonces que no pudieron entrar al arrebatamiento, se quedarán. Y hay, como decimos a veces, hay del que muere casi creyendo, completamente perdido está. Sí. Pero en este caso se van a quedar y van a llorar, van a lamentarse. Y según de Tesalonicenses capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aleluya. Hermanos, no se dejen engañar fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, porque algunas personas estaban diciendo, Pablo dice eso, y dice, no, yo no he dicho nada de eso, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. No, el día del Señor, aquí que viene el caso. Está la venida del Señor y el día del Señor.
El día del Señor es el día del juicio. Okay. Que es cuando el Señor viene con su santo a hacer juicio a la tierra, a gobernar a la nación. Entonces dice, ese día no está todavía cerca. La venida sí está cerca. Sí, ahora sí, ¿verdad? Que está cerca. A eso es. Pero el día, dice, no está cerca, porque añade él el versículo 3 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí que está el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está cerca, añade la palabra de Dios, la acción del misterio de iniquidad, de que se manifieste el anticristo. Solo que hay al presente algo que lo detiene, hasta que a la vez se ha quitado. Ahora, ¿qué es lo que detiene que se manifieste la iniquidad y el anticristo? Dos cosas. Número uno, el ministerio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el Señor dijo en su palabra, pero cuando venga el Espíritu Santo, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy en día? Entonces, el pecado no ha llegado a su magnitud y el anticristo, porque el Espíritu Santo está todavía obrando. Pero la segunda razón, el ministerio de la iglesia. Porque la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero tan pronto, pastora, la sal se saque y la luz se saque. Y el ministerio del Espíritu Santo se saque. Entonces nada va a impedir que se manifieste el hombre de pecado. Porque que la iglesia tiene una función muy importante en este tiempo. La iglesia está predicando, la iglesia hace intercesión por el mundo todos los miércoles cuando nosotros nos reunimos en la mañana por teléfono. Estamos intercediendo, ¿verdad? Por las naciones y por nuestro país y todo eso. Entonces, la oración de la iglesia detiene la mano de Dios de juicio y muchas cosas no ocurren sobre la tierra porque los hijos de Dios que están orando detienen la mano de juicio del Señor porque estamos clamando, Señor, ten misericordia. Y la otra parte es la predicación de la iglesia. Entonces, por eso no se puede manifestar, porque cada vez que el diablo quiere tomar control, encuentra la oposición ¡Aleluya! De la iglesia. Pero cuando esas cosas ya no estén ahí, este mundo va a estar, como digo yo, desacatado. Así es. Haciendo de todo y el diablo con su furor y sus demonios acabando con todo el que encuentre. Por eso es que dice la palabra, ¿por qué no se ha manifestado? Porque todavía está el misterio que lo impide. ¿Qué que lo impide? El Espíritu Santo y la iglesia. Pero tan pronto eso sucede, entonces dice el versículo 14 de Tesalonicenses, entonces se va a manifestar el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso después que el Señor vendrá y que va a destruirlo con el resplandor de su venida. Ahí está la segunda venida, en la otra parte de la manifestación de él, del Señor Jesucristo, que todo el mundo lo va a ver. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios milagrosos. En otra palabra, tan pronto la iglesia se levante, pastora, y el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, los que se quedan, que estaban en la iglesia jugando iglesia,
tendrán que entrar bajo la influencia del anticristo. O se van a despertar y van a entender y se van a recordar de las cosas que oyeron en la iglesia, como esta conversación de esta noche, y van a decir, ay, pero si tanto lo decían en la iglesia, y ahí es donde vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar en la gran tribulación. Eso es bien tremendo. Hay algo que tú estabas diciendo, porque volviendo a la porción de Tesalonicense, ¿cuál es el pasaje nuevamente primero? Es la Segunda Tesalonicense capítulo 2. Ahí podemos ver el principio que tú estabas hablando de cómo uno interpreta la profecía, porque en ese pasaje hay cosas que ocurren al tiempo del arrebatamiento y hay otras que ocurren en la segunda etapa de la venida del Señor con sus santos. Sí. Ahora que tú lo estás diciendo así, yo digo, oh, pero eso es lo que estaba hablando. Y entonces, el apóstol. y el verso clave eso es que hasta el momento no se ha manifestado porque está lo que impide. Y el secreto es que lo que impide es el Espíritu Santo obrando y la iglesia obrando. Pero tan pronto esos dos elementos, el Señor se la lleve de la tierra. Es como pasó con Noé. Cuando Noé entró al arca y comenzó a llover, todo el que está fuera del arca murió. Recibió el juicio. Recibió el juicio. Tan pronto la iglesia se levante, entonces el mundo entero va a estar bajo el maligno. Pero hay una pregunta que viene. Si el Señor entonces quitado el Espíritu Santo porque se va con la iglesia, ¿estará el Espíritu Santo, se quedará en la tierra? Entonces, esa pregunta es muy interesante. Claro que sí. Pero va a operar como operaba en el Antiguo Testamento. Que en el Antiguo Testamento externamente, pero no interno. No interno como ahora. Ahora el Espíritu Santo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero en el periodo de la tribulación, Dios va a levantar, que nosotros vamos a ver en la tribulación, 144,000 judíos que van a convertirse en misioneros en el periodo de tribulación. Y muchas gentes se van a convertir en la tribulación, pero va a ser a costa de su vida. Le va a costar. No va a ser por gracia. No va a ser por gracia, porque... Ay, no, yo me quiero ir en este vuelo. Así es. Entonces, en este caso ahora es el tiempo aceptable. Amén. Ahora es el tiempo de gracia. Amén. Y como ahora es el tiempo de gracia, ahora es el tiempo que nosotros tenemos que decir, vamos a esperar. Vamos a irnos con el Señor. Y si las personas que están oyendo no han nacido de nuevo, ahora es el tiempo de nacer de nuevo. Amén. Y decir, déjame prepararme para que cuando venga el Señor Jesucristo, entonces yo esté con Él. Pero recuerden bien, Cristo viene por su iglesia. Amén, amén. Aleluya. Aquí hay unas cuantas preguntas, me parece. Vamos a ver. ¿Estamos listos? Sí, yo creo que sí. Dice aquí una pregunta bien difícil. Dice acerca de cuando tú estabas hablando de aquellos que no van a entrar, que no van a heredar el reino de los cielos. Una de las cosas que se menciona, ¿verdad? Es los afeminados y los que se echan con varones. Y dice que si un homosexual o persona ha nacido hermafrodita, ¿verdad? Con los dos sexos. Y ¿qué pasa con aquellos que tienen imbalance químico? Y que de las personas que han recibido una idea distorsionada del evangelio. Mucha gente sigue a los líderes y construyen su fe de la perspectiva de otra persona. ¿Qué ocurre con ellos? O sea, ahí hay varias preguntas. Sí. Primero, nuestra fe tiene que estar basada en el Señor y su palabra. Una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que no nos fijemos en el hombre, porque el hombre es imperfecto. Pero aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, hay un cambio. Pero el mismo Señor Jesucristo habló
en Mateo y él dijo que en aquel día vendrán muchos diciendo en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros y el Señor le va a decir, apartado de mí, obradores de maldad. Hay muchas personas que han abusado de la fe. Hay personas que tienen dones y los dones, como yo he dicho en muchas ocasiones, se usan, no se usan y se abusan. Y muchas personas han abusado. Tú no debes estar pendiente a lo que el otro hace. Tú tienes que ir lo que Dios te dice, lo que el Señor te aconseja en tu palabra. Perdón, y también el Señor mismo dijo que el que haga tropezar a uno de los pequeños, que mejor sea que se ponga una piedra bien grande en el cuello y que se tire al mar, porque va a haber una consecuencia por aquellos que están guiando a las personas mal. Pero también hay una responsabilidad, y por eso que nosotros siempre le estamos diciendo a la gente de que tienen que tomar una responsabilidad personal de estudiar la Biblia. O sea, en el tiempo, por ejemplo, de ustedes, yo siempre oigo las historias de que la gente se convertía y empezaba a leer su Biblia. No había clase de discipulado, no había nada de eso, y el Señor usaba su misma palabra, que es el Espíritu, para hablarle a la vida de ustedes. Y la gente, tan sencillo, que si el Señor dice, esto no se hace, esto es pecado, la gente decía, oh, la Biblia dice que es pecado, pues yo no lo voy a hacer más. Entonces hay una responsabilidad personal también, ¿verdad? De no seguir a la gente. Tú puedes decir algo que esté contrario y lo que estamos siguiéndote, tenemos el derecho de decirte dónde está eso en la palabra. Eso está contrario a lo que yo estoy leyendo. O sea, hay una responsabilidad personal, ¿verdad? Sí. Y el Espíritu Santo, como leímos nosotros hoy en día, ha venido con un propósito triple. Ha venido para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene con esa función. Convencer a la persona de lo que es pecado. Hay muchas cosas que hoy en día se hace, porque hizo mención de afeminado y de hermafrodita y esto, que la palabra de Dios dice que es contra naturaleza. Una persona puede ser afeminado, pero no acostarse con varón, que es otra cosa, que la palabra de Dios menciona. Esa viene siendo su lucha, pero no tiene que vivir. No tiene que vivir en el pecado. Y eso dice Romano, que actúan contra naturaleza. Porque la naturaleza, cuando Dios la hizo, es hombre con mujer. Pero no mujer con mujer, ni hombre con hombre. Y eso es contra naturaleza. Entonces la palabra de Dios quiere advertir a la persona. Y si le dice que no pueden entrar, indica que hay una posibilidad de que la persona sea cambiado y sea transformada. Y yo creo que cuando hay esa tendencia, lo mejor es buscar la consejería profesional y buscar la consejería con un buen ministro de Dios, cómo puede resolver su problema. Pero no decir yo nací así, no, y entonces seguir en el pecado haciéndolo porque dice yo nací así o me siento así. Y porque yo me siento, no es como tú te sientas, sino es como tú eres en realidad. Y entonces la sociedad ha ido condicionando a las personas, diciendo, no, usted puede ser de sexo oscuro, puede ser, entonces, no, y entonces que hay tantos niveles. Entonces, no, yo creo que el Señor dice que si alguien está en Cristo es una nueva criatura. El Señor puede cambiar, no importa cualquiera que sea la situación de una persona, pero Dios quiere poner reglas para que la gente entienda que la fornicación es un pecado, que el problema de pecado no es solamente acostarse con un varón. El Señor pone aquí la fornicación, la borrachera, la envidia, el engaño, los mentirosos que no entran. O sea, no pensemos, no hagamos categorías simplemente de pecado, sino el Señor menciona una cantidad de pecados, y los adúlteros.
y los adúlteros. O sea, Sí. no solamente Sí, y los avaros. eso es. Sí. También en el tema, por ejemplo, de los hermafroditas, que nosotros sabemos que nacen con dos sexos, se sabe de que hay un sexo, porque es algo anormal físicamente, hay un sexo que va a predominar en la persona y en su momento la persona se va a definir, ¿verdad? Con eso. Es un tema bien difícil de Claro. tratar porque nosotros no sabemos mucho de ese tema, pero nosotros pensamos que en la gracia de Dios, el Señor permitirá que esas personas definan su sexo porque uno de los dos va a prevalecer. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, no, inclusive en el caso de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Dios mandó unos ángeles a que fueran allá y Lot estuvo hablándole al pueblo de Sodoma y de Gomorra y sin embargo los ángeles llegaron allá a advertirle al pueblo sobre la destrucción. Pero ellos, en lugar de oírle y de arrepentirse, lo que dijeron: queremos vivir con ellos, queremos que nos den a esa persona. O sea, Dios le dio la oportunidad. Y cuando Abraham estuvo intercediendo por Sodoma y por Gomorra, comenzó diciendo: si hay 50 justos, tú lo vas a destruir. Dice: no lo voy a hacer por amor a los 50. Y fue bajando hasta 5. Y le dice: si hay 5, tampoco yo lo voy a destruir. Porque Dios es misericordioso. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepiente a su camino. Pero una cosa sí, hay oportunidad de arrepentimiento y de salvación y de cambio para todos aquellos que estén luchando con cualquier cosa en su vida. Hay otra pregunta interesante que dice: hay personas que dicen que simplemente van a consagrarse después del rapto. ¿Cuál es el peligro de ese pensamiento? Bueno, es que como después del rapto lo que viene es la manifestación del anticristo. Y en la manifestación del anticristo tendrán que adorar al anticristo y a la bestia y al sistema. Y al que no lo haga, la palabra de Dios dice que lo van a matar. Entonces, si usted ahora no se quiere someter al Espíritu Santo. No se quiere someter al Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia, cuando llegue el momento que usted, si no obedece y no adora, como dice la palabra, y no adora a la bestia y al anticristo y al sistema, va a ser difícil. O sea, si el justo con dificultad se salva, cuando llegue en este momento de gracia que estamos, cuando llegue el momento de la tribulación, como ustedes van a ver en la próxima semana, lo que se van a salvar, dice el Señor: si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne se va a salvar. Wow. Y entonces yo le digo: el que conságrese ahora, porque cuando el Señor venga, Él ha puesto sus normas. Y si usted no vive de acuerdo a esas normas, se lava, como dice la palabra de Dios, como dice Apocalipsis: bienaventurado los que lavan sus ropas. Amén. Así que hoy es el día. Dice otra pregunta: ¿qué pasa con aquellas iglesias que predican que todos son bienvenidos, o sea, aceptando a todos? ¿Va a ser la culpa de las personas que van a esa iglesia? No, la palabra de Dios, la iglesia es como dice comunidad de gracia. A mí me gusta mucho el lema de comunidad de gracia. Comunidad de gracia tiene el lema que dice que es la iglesia de nuevos comienzos. De nuevos comienzos. Un lugar de nuevos comienzos. Nuevo comienzo y un lugar donde usted se va a sentir como en casa. That's right. O sea, cuando al Señor le preguntaron que se reunía con los fariseos, con los publicanos y los pecadores, los fariseos, que eran los religiosos, lo acusaron y le dieron a los discípulos: ¿por qué tu maestro se reúne con publicanos y con pecadores, que son la gente más baja? Y el Señor dijo: yo no he venido a buscar sanos, yo he venido a buscar enfermos. Y he venido a buscar no justos, sino pecadores al arrepentimiento. La iglesia es un lugar para todos.
O sea, la iglesia es un lugar para todos. Lo que sí se necesita es que se predique una palabra buena, una palabra sana. Porque el hecho que la iglesia sea abierta para todos no significa que está abierto al pecado de todos. No, la gente cuando llega a la iglesia es un hospital. Es un lugar donde van a curarse los enfermos, donde se va a llevar la sanidad y todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Es como dice la palabra, dice Isaías, todos los sedientos vengan a las aguas. Amén. Entonces, en otra palabra, el Señor dice, todos los cargados, todos aquellos que están cargados y cansados, vengan, que yo los voy a hacer descansar. Amén. La iglesia es el lugar para todo el mundo. Pero si el mismo Señor le dijo con los fariseos, volviendo a lo que tú decías, que decía, hagan lo que ellos dicen, en este caso no se aplica, pero no hagan lo que ellos hacen. En este caso, la pregunta es si si la doctrina es incorrecta, que si los que van ahí van a tener problemas. Lo que pasa es que dice también que en el último tiempo, la gente va a querer ir a los lugares donde le digan lo que ellos quieren decir, claro. lo que quieren oír. Porque cuando nosotros estamos buscando de corazón al Señor, el Espíritu Santo que está en nosotros nos dice, nos incomoda de que eso que tú estás oyendo no está bien. Yo recuerdo en un momento de mi vida de que yo quería oír algo que yo sabía que no era lo que Dios decía. Y hubo una persona que me dijo lo que yo quería oír, pero el Espíritu Santo que estaba en mí rechazaba esa palabra. Yo decía, aunque eso es lo que mi carne quiere hacer, yo sé que esa no es la verdad. Entonces el Señor nos ha dado conciencia, el Señor nos ha dado la palabra, y cuando nosotros estamos buscando del Señor con sinceridad, el Señor hace que nosotros sintamos una incomodidad y nos saca de ese lugar. Y hay una cosa importante, por ejemplo, cuando uno habla Efesios capítulo 4, dice que el Señor ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra de ministerio. Y añade, a fin de capacitar a los santos para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombre, por engaño de hombre llevan a los demás. El gran problema es que si usted no lee su Biblia, que si usted no se prepara, si usted no oye la voz del Espíritu Santo, así es. Si usted va a la iglesia y no va a tomar nota, no va a leer, sino solamente lo que oiga, eso es lo que usted va a creer. Usted no tiene conciencia de razonamiento, no puede cuestionar lo que el otro está diciendo porque usted no se ha preparado. Si usted no tiene tiempo para estar en la intimidad con el Señor, leyendo su palabra, oyendo su palabra, escuchando la palabra sana, cualquier persona va a ser engañado, como va a pasar con el anticristo. Cuando venga el anticristo, lo que va a venir es que con palabra astucia la gente va a correr porque se van a amontonar maestros conforme a sus deseos y van a apartar la verdad del oído y se van a volver a la fábula, porque en el momento del anticristo, de la manifestación, la gran apostasía todavía no ha llegado. No ha llegado. La apostasía va a llegar cuando la iglesia sea levantada y cuando el Espíritu Santo, que convence de justicia, de pecado y de juicio, y que dice el diablo ha sido castigado, el pecado ha sido castigado, que hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando esas dos fuentes sean sacadas de este mundo, el mundo va a estar a la merced de cualquier enseñanza que aparezca. O sea que es importante en momentos así como este, que cada persona tome su lápiz, su papel, su Biblia, apunte las porciones y luego vaya y la vea y la vaya leyendo junto con el que va leyendo para ver si lo que le está diciendo es así. La última pregunta, ¿qué pasa con la gente que tiene problemas mentales?
O sea que hay enfermedades que, de la mente que hace que la gente cometa muchísimos tipos de mal. No sé qué tú Sí, piensas. la palabra dice que los que sin ley pecaron, sin ley van a ser condenados. Y los que con ley pecaron, con ley van a ser condenados. El Señor sabe que las personas que no tienen la voluntad para discernir entre el bien y el mal, el Señor sabe cómo lo va a juzgar. Inclusive hay tantas personas que nunca han oído el Evangelio, porque el Evangelio no han llegado a ellos. Pero Dios le ha dado la naturaleza que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento habla de su grandeza. Pero cuando una gente, por ejemplo, está perdiendo la mente, que no puede razonar, que no puede hacerlo, el Señor tiene su manera de lo que vaya a hacer. O sea, nosotros no tenemos en la Sagrada Escritura un manual en que Dios dice, tales personas van a entrar o no van a entrar. A nosotros no nos llamaron a esa reunión, ese reunión. consejo para decirnos lo que está en la mente del Señor. Pero para eso vino el Señor, inclusive dice, vino a libertar a los cautivos. Amén. Y por eso cuando el Señor vino, sacó tantas personas endemoniadas. Sí, Señor. Porque los endemoniados actuaban y no eran ellos que estaban actuando, eran los demonios que los poseían, Sí, que Señor. actuaban, y el Señor vino para liberarlo a ellos. Amén. Del poder demoníaco. Para eso vino el Señor. Entonces el Señor llega a la mente, el Señor sana. Aleluya, sí, el Señor. Señor es un Dios que sana. Ese es Jehová Rafa, es un Dios de sanidad, es un Dios que libera a los cautivos. Y a esas personas que están ahí, que no tienen, que no pueden razonar, el Señor sabe el juicio que va a hacer con ellos y cómo lo va a juzgar. Entonces, ¿cuál es el fin del discurso de esta noche? El fin del discurso es que Cristo viene, que tiene que nacer de nuevo, que va a llegar el momento, como dice Primera de Juan, capítulo 3, 1 y 2, ahora somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Pero sabemos que cuando Él venga, Aleluya. seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero añade el verso 3. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. En otra palabra, Amén. yo no voy a esperar que Él venga para que me transforme. No, yo comienzo a transformarme ya. Porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha Y sin arruga y sin y sin contaminación. O sea, sin mancha, sin arruga, planchadita. Así es. Y blanquita. Sí. Que eso es lo que pasa a veces. A mí me encanta, pastora, la ropa del lino. Pero el lino tiene un problema, que cuando uno tan pronto te la pone la primera vez, se te arruga y tiene que volver a dar plancha. Pero así mismo tiene uno que estar continuamente planchando su vida, arreglando su vida, porque el Señor nos va a dar una ropa de lino fino y resplandeciente. Ya no se va a arrugar más. No se va a arrugar más. Aleluya. Pero en lo que llega a eso, es como dice la palabra, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Él me lavó, Él me justificó, me ha dado la seguridad de que yo soy salvo, pero yo peco porque quiero, no porque el Señor me ha dado una naturaleza nueva, y la naturaleza nueva puede crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Lo que te quiero decir, llega el momento que va a ser cambiado, transformado. Y va a llegar el momento, si tú has perdido un familiar querido, un hermano que estaba en el Señor, va a llegar el momento que los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios y van a volver a la vida. Esperanza gloriosa. Es una esperanza gloriosa. Dios te bendiga. Wow, qué tremendo estaba este tema de hoy. No se pueden perder la semana que viene, porque la semana que viene vamos a estar hablando de la gran tribulación. Y es importante porque tenemos que predicar. El punto de todo esto es nosotros prepararnos, pero también saber que tenemos que predicar.
porque no queremos que nuestros familiares y amigos se queden atrás para arriesgar su vida y que se puedan perder. Así es que bendecimos al Señor, vamos a orar. Señor Jesús, gracias, gracias por que tú eres un Dios justo, que nos has dejado tu palabra, Señor. Nos has dejado tu palabra para que sea una lámpara a nuestros pies. Nos has dejado tu palabra para que sea un mapa para nosotros. Oh Señor, una brújula para que no andemos perdidos. Oh Señor, sin saber qué va a pasar, cómo reconocer los tiempos. Señor, tú nos has dado cosas bien específicas en tu palabra. Padre, nuestra oración en esta noche es que tú pongas en nosotros ese anhelo, oh Señor, de estarnos purificando cada día. Señor, de caminar contigo en esa intimidad. Señor, darte el permiso, oh Señor, de que tú nos laves completamente. Señor Jesús, y que tú pongas en nosotros ese amor por tu venida. Señor, que estemos anhelantes de este momento, que no nos aferremos a este mundo, oh Señor, que va a pasar con todo lo que tiene, sino que estemos anhelantes, oh Señor, de la ciudadanía nuestra que está en el cielo. Amén. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener compasión también por aquellos que se pierden, Señor, Padre, sabiendo de que lo que le espera al mundo es confusión, angustia, dolor, oh Señor, desesperación, Padre, pero que no tienen que pasar por ahí, oh Señor, porque hoy tú extiendes la invitación a todos aquellos que no te tienen todavía, que no están seguros de su salvación. Y te pedimos, Espíritu Santo, que toda persona que esté viéndonos, oyendo, Señor, en esta noche, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en ellos, Señor, de una manera tan profunda, oh Señor, que puedan pedirte que el Espíritu Santo de Dios empiece a habitar en ellos, Señor, que te reciban como su Señor y Salvador, para que sus nombres también sean inscritos en el libro de la vida y que cuando en aquel día tú llames y busques en los libros que su nombre esté ahí. Amén. Oh Señor Jesús, gracias por tu palabra. Bendecimos a cada persona que se ha unido con nosotros en esta noche, que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Les amamos. Los amamos. A ver. Bendiciones. Muchas bendiciones.